Hechos 18, versículo 1 y 2. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Hasta ahí la escritura. Pues probablemente sea un servicio muy corto porque no hay mucho que decir. A lo largo de años he predicado sobre la importancia de que los cristianos participemos en las elecciones de aquellos candidatos que van a tomar un cargo oficial para dirigir a nuestro país. En la medida que pasa el tiempo entre la sociedad, y yo me cuento con ellos, la decepción cada vez es más grande por parte de aquellos que están presentándose como la solución a la situación del país. Estamos lidiando casi en todo el mundo, pero yo ahorita solo puedo dar información un poco más precisa sobre lo que ocurre aquí en México. La delincuencia en aumento, no se diga aquí en la capital del país, la cantidad de asaltos, robo a mano armada, crimen, violación, venta de droga, prostitución, etcétera. Todo eso año tras año, cuando se hace el conteo, las estadísticas, sigue creciendo y los que están gobernando nuestro país pues no solucionan el problema. Ahora, nos quejamos, porque yo también me he llegado a quejar de que el problema no se soluciona, pero también por lo menos aquí en el país, los millones de mexicanos que somos, no le damos la importancia de vida a este periodo cuando tenemos la oportunidad de elegir un gobernante. Para criticar, pues creo que para eso nadie necesita clases. Todos estamos en desacuerdo con el mal trabajo que se ha hecho por parte del gobierno y todos extendemos el dedo y todos nos quejamos y decimos todos son igual. Pero llegada la fecha, pocos se interesan en investigar cuál sería la mejor oportunidad para los mexicanos de tener un cambio. Es tan vergonzoso que cristianos no estén preparándose para las elecciones y es vergonzoso porque no conocen el trasfondo de lo que nos puede afectar no solo como mexicanos. No solamente es la cuestión de los impuestos, no solamente es la cuestión de la seguridad pública, también es la cuestión de la fe. Aunque usted no lo entienda, uno de estos gobernantes un día va a prohibir la libertad de culto y usted tendrá la culpa o por no haber elegido al correcto o por haber elegido al equivocado. Y esta cuestión de la libertad de culto ya se comenzó a ver aquí en Latinoamérica. El país parece ser que fue, hermano, ayúdame, Paraguay, Bolivia, en Bolivia. Hubo apenas hace unos meses protestas porque ya comenzaron de una forma disfrazada a prohibir la libertad de culto. ¿Qué implica esto? Que los artículos que regulan la libertad de creencias comienzan a ser modificados gradualmente hasta que llega un momento en que retrocedemos 20 siglos, como lo hizo Claudio en este capítulo. Claudio no quería en su provincia a los judíos y los expulsó. ¿Se imagina usted un cuadro como este donde yo me pare un día y les diga, hermanos, empaquen todo?
salimos del país. ¿Qué pasó? Una nueva ley prohíbe que los cristianos se reúnan y siquiera que vivan aquí en México. Y fue lo que pasó en ese tiempo. Se prohibieron a los judíos. Y ya hay países, claro que son países del Medio Oriente, donde siempre ha predominado las religiones como el Islam, el budismo, el jainismo. Estas religiones no simpatizan con los cristianos y allá, en esas zonas, actualmente hay mártires cristianos, se están matando a pastores, predicadores, evangelistas. No cualquier hermano se va a predicar a esa zona, porque actualmente están muriendo hermanos. No digo van a morir, actualmente están sacrificando a los cristianos. Y según la profecía, nosotros vamos encaminados hacia allá. Nosotros un día no tendremos la libertad que hoy tenemos. Se nos prohibirá adorar a nuestro Dios, se nos va a prohibir abrir la Biblia, se nos va a prohibir predicar la palabra. ¿Y depende de qué? Del gobernante, los diputados, senadores, que estén ejerciendo el poder que nosotros mismos, el pueblo, les entregamos. La profecía ya fue dada. Aparte de que tenemos pasajes en la Biblia que lo anticiparon, fue dicho por William Marion Branham, a quien consideramos profeta del siglo XX, y él dijo que vendrá un boicot. Iglesias se cerrarán, líderes como pastores serán asesinados, y ustedes serán despojados de sus bienes y saldrán perseguidos por las autoridades. ¿En cuánto tiempo? Yo le dejo a Dios sus asuntos divinos, que Él los dirija como Él le plazca, pero en asuntos terrenos a mí me toca hacer lo posible porque eso se tarde el mayor tiempo, y para esto tengo que ser sabio en ver a quién voy a elegir para que se siente a gobernar, a controlar nuestras leyes. Pero el cristianismo moderno es tan carente de entendimiento, tan pobre de revelación, que desgraciadamente hay pastores que no trabajan con sus iglesias en este tema, y algunos de ellos ni siquiera saben quiénes son los candidatos. Otros ni se van a presentar a las urnas a votar, otros van y anulan su voto. Todo eso se va a reflejar en el futuro, en nuestras vidas, en nuestros trabajos, en nuestras familias, en la educación de nuestros hijos. Por lo tanto, este es un tema que amerita muchísima atención. En México estamos a 24 días de la posibilidad de mejorar un poco la situación del país. Yo tampoco puedo comprometerme, aunque yo tengo mis preferencias políticas, yo tampoco puedo comprometerme a que si tal personaje sube al poder las cosas cambian. Yo sé que hay mucha utopía en esto de las promesas que hacen los candidatos, yo entiendo eso. Sin embargo, creo que sí puede haber una mejora dependiendo del mejor personaje que se esté postulando para la presidencia. Y esto no es, como decimos en México, un de Tin Marín. A ver, ¿a quién le atino? Para esto yo quiero mencionarles, antes de responder las pocas preguntas que tengo aquí, que la primera responsabilidad que tiene el pueblo, el miércoles tuvimos en el programa radial Bajo Análisis el tema de la política, el tema del voto y el tema de los cristianos involucrados en estos asuntos. Y yo creo que el primer delito que comete un ciudadano, incluyendo a un ciudadano cristiano, es ni siquiera conocer a los candidatos. ¿Quiénes son? ¿Cuál es su carrera política? Aquellos que han tomado un cargo, ¿qué hicieron en ese tiempo por su ciudad? Si no conocemos a los candidatos
y solamente somos arreados por la publicidad que hay en la televisión. ¿Qué sucede en la televisión? Uno de los sistemas más deprimentes que puede tener este país en temas de política es que en lugar de presentarnos propuestas atractivas, gran parte de los candidatos se dan a la tarea de estar ensuciando o manchando la imagen del contrincante. En el sexenio pasado escuchaba yo a hermanos y hermanas que en realidad saben muy poco de política, pero según los comerciales y la publicidad que se oía, es que este candidato es un populista, es que es lo otro. Y a veces no saben ni siquiera el término de las palabras que usan, pero tendemos a repetir lo que se dice en los comerciales, en la televisión y en la publicidad, y ni sabemos el significado de las palabras. Eso está mal. No critiquemos ni juzguemos a nadie que no hayamos investigado su carrera a conciencia. Si tenemos un análisis de nuestros candidatos, pues vamos a escoger al que creamos nosotros que es mejor, pero que sea un voto de conciencia, un voto de conocimiento de primera mano. ¿Que hay algo negativo en este y en el otro? Pues sí, pero a fin de cuentas tenemos la oportunidad de escoger. Los judíos y los cristianos del primer siglo no tuvieron la oportunidad de escoger. En el primer siglo, muchos cristianos murieron por mano del gobierno. Muchos cristianos fueron arrojados al Coliseo romano para ser devorados por los leones por mano del gobierno. Las madres embarazadas les abrían el vientre, les sacaban el feto, el bebé, le echaban a los perros para que se lo comieran frente a ellas, pero no tuvieron la oportunidad de escoger a su emperador. Se les impuso un gobernante. Nosotros tenemos la oportunidad de escoger. A ellas, a ellos se les impuso un gobierno, y era el gobierno del Imperio de Roma. Nadie hubiera votado por Nerón si se hubieran hecho votaciones. Aunque claro, Nerón, la historia nos dice que Tácito, en especial, quien es uno de los que escribe más sobre Nerón, Tácito menciona que Nerón no comenzó como él terminó su carrera. En sus inicios, Nerón fue un buen emperador porque tuvo consejeros cerca. Después Nerón pasa la historia, viene a ser famoso por sus hechos sanguinarios, la forma en que mataba y asesinaba no solo a los cristianos, sino a personas de su propia corte y de su propia familia. Pero nadie escogió a Nerón. El linaje tenía que ver en cuanto un emperador se sentaba en el trono, o en su caso, si era alguna sedición, un derrocamiento, el personaje era quien ocupaba el cargo, como fue Julio César. Nosotros no tenemos que lidiar con esto, no nos van a poner un presidente. Nosotros se nos da a escoger. Esa es la característica que distingue el tipo de gobierno democrático a otros gobiernos, como la monarquía o la dictadura. En la democracia, el pueblo decide quién y controla a sus gobernantes, aunque sea en teoría. Tenemos que aprovechar esa democracia. Tenemos que analizar quiénes están ofreciendo una solución a los problemas del país, estudiarlos a conciencia, revisar su carrera, su matrimonio, su familia, sus hijos. Todo eso nos da información, hasta la vida personal de ellos, hermano. Hasta la vida personal de ellos nos da información. ¿Qué tipo de persona es quien está ofreciéndonos la solución a los problemas del país? ¿Alaban a Dios? Y ahora, con el internet, tenemos ventajas que hace muchos años no teníamos. Hace muchos años era lo que podíamos encontrar en las revistas, hermano, nada más. Lo que salía en la prensa. Y por cierto, yo trabajé en el periódico.
Y es verdad que si existe alguien más chismoso que la mujer de tu colonia, es el periódico. ¿Cómo distorsionan la información? Entonces no era totalmente confiable. Pero ahora tenemos en el internet la ventaja que podemos googlear el nombre de una persona, sus cargos, etcétera, y de esa manera podemos darnos una idea quién es quién. Y no guiarnos por el partidismo. Por años el partidismo ha comprado los votos del pueblo. Y a veces, aunque no me cuento, pero voy a hablar en tercera persona de términos generales, los mexicanos nos vendemos por cualquier cosa. Nos conformamos con el pescado en lugar de que nos enseñen a pescar. Por tanto, deberíamos hoy estudiar a través del internet las carreras, las propuestas, los candidatos, poner a un lado el partido y lo que usted considere mejor. Y luego, si los cristianos contamos con la ventaja de la unción del Espíritu Santo, deberíamos de orar: Señor, ilumíname. ¿Quién crees que pueda ser una bendición para el cristianismo? ¿Quién nos puede dar la oportunidad de seguir reuniéndonos libremente por mayor tiempo? Si se ha de cumplir la profecía, bueno, que se cumpla, pero en el tiempo de Dios. En el nuestro hagamos nuestra parte. Que la Biblia dice que Él pone reyes, quita reyes, Daniel 2:21. Sí, yo lo entiendo, eso dice la Biblia, pero dejemos que Él los ponga y Él los quite. Nosotros pongamos el nuestro. Alaban a Dios. Ese sería mi primer recomendación para usted. Vaya, investigue los nombres de los candidatos. Asesórese si usted no sabe de computación, no sabe manejar la computadora. Pídale apoyo al sobrino, a la prima, a la tía, a quien vea que tiene facilidad. A ver, ayúdame, quiero saber de este hombre porque no sé quién es. Y yo veo los letreros, yo veo los anuncios, pancartas, lonas, pero ¿quién es? ¿Qué me está ofreciendo para que yo dé mi voto y lo ponga allí? Ya que haya investigado, según su criterio, diga: yo voy a votar por fulano. No le ande preguntando al otro, porque ese también es un gran problema, no solo en México, en donde quiera. ¿Tú por quién vas a votar? Por fulano. No le pregunte. No, usted investigue. Estudiábamos en el programa del miércoles en Bajo Análisis una leyenda que se cita en muchos lados: política y religión no se debe de hablar. Y son los temas más relevantes que pueden haber en la vida de un cristiano. Religión, porque de eso depende mi destino, y política, porque de eso depende mi estadía aquí en la tierra. ¿Qué tan bien o qué tan mal me va a ir? Ahorita Venezuela se ha vuelto famosa en los últimos años, pero por el tipo de gobierno y por las condiciones en que el gobierno tiene al pueblo venezolano. Por eso ha sido famosa ahorita últimamente. Porque si aquí estamos en crisis, pues los hermanos están allá en Venezuela sufriendo muchísimo, muchísimo. ¿Y a quién van a culpar, hermano? Pues a Chávez, ¿no? Dicen ellos, pues Chávez tiene la culpa. ¿Y quién lo puso allí? Segundo lugar, una vez que ya haya hecho el estudio, vaya usted a las urnas, el domingo 1 de julio, vaya usted y antes de venirse al culto, pase y vote. Terminó el culto, si no fue antes del culto, váyase a votar al terminar la reunión y haga su oración: Señor, según mi mejor entendimiento y lo poco que estudié, mi voto es por tal persona. Ya si alguien se apoya en usted, yo no digo que no se le oriente,
pero yo lo que creo es que el voto debe ser convicción. Este es lo que yo estoy seguro. Esto es lo que yo creo que es mejor para el país. ¿Alaban a Dios? Muy bien, después de esta breve introducción, voy a pasar a la pregunta que tengo aquí. Supongamos que voto por X o Y candidato, y ese candidato ya como presidente persigue a la iglesia o maldice al pueblo de Israel, como lo ha hecho el presidente de Venezuela y de Bolivia. ¿Me hago responsable ante Dios de haber elegido a la persona incorrecta? Claro que te haces responsable. Te haces responsable nuevamente por no haber investigado. Hasta donde yo sé, no tenemos candidatos cristianos. Se menciona que uno de ellos es cristiano, pero en realidad no es cristiano. Pero ¿sabe qué haría yo en una situación como esta? En algunos se puede vislumbrar un temor de Dios. Algunos de ellos pueden apoyarse incluso en las Escrituras. Pues yo le diría más a alguien que tuviera temor de Dios, aunque no sea cristiano, ante los otros que no tienen temor de Dios. Porque a mí el principal punto que me interesa es el bienestar espiritual, la libertad de culto. ¿Cuántos años, cuántos siglos vivimos sin esa libertad? ¿Por qué? Porque el catolicismo era la religión impuesta sobre el pueblo. Hasta que llegó Benito Juárez, quien es uno de mis héroes, y con las leyes de la Reforma, leyes conocidas como, la Guerra de los 3 años, en ese enfrentamiento Benito Juárez logra que el pueblo tenga libertad de culto, porque en esas leyes de la Reforma, él introdujo esa ley de que cada persona tenía la libertad de profesar la religión y la fe que él creyera o que él le pareciera. Entonces, gracias a él, nosotros estamos reunidos el día de hoy aquí. Gracias a él. Por lo tanto, si hace la diferencia a quién pongamos ahí en la silla. Si no hubiera sido así, quizás ahorita estaríamos nosotros en misa. ¿Por qué? Porque es catolicismo y punto. Aún los amigos de don Benito contendieron con él. ¿Por qué? Porque don Benito Juárez fue seminarista. Él no solo estudió leyes, estudió en el seminario. Tenía un tío sacerdote que lo indujo hacia las creencias de la iglesia. Él estuvo en el seminario, y cuando sus compañeros de seminario se dan cuenta de lo que está haciendo, cómo es que logró pelear contra la iglesia y les ganó, le arrebató al clero todas sus posesiones. Yo no sé mucho de historia, pero ahí está el hermano Juan Carlos, le pueden preguntar si quieren. Le arrebató sus posesiones al clero y bueno, comienza el conflicto iglesia-estado. Pero uno de sus más grandes logros es que separa a la iglesia del Estado. Pero un día esto va a regresar, se van a volver a unir. Se va a volver a casar la iglesia con el Estado, y el presidente que esté al frente va a ser él quien dé su sí o su no. Bueno, a fin de cuentas, también el Poder Ejecutivo solo postula, pero falta el Poder Legislativo, esto es la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, quien aprueba una ley. Pero todos van a poner su granito de arena. Por eso tenemos que ser sabios en elegir tanto presidente como diputados y senadores. Así que, respondiendo a la pregunta que se nos hace aquí, si yo escojo a alguien que maldiga a Israel, hay quien dice que por eso le vino lo que le vino a Hugo Chávez. ¿Has escuchado eso? Probablemente, creo que le dio cáncer, ¿no? Cáncer. Probablemente, si haya sido porque haya
maldecido a Israel porque el Señor le dijo a Abraham que ese pueblo sería bendito y aquel que lo bendiciera sería bendito y el que lo maldijera sería maldito. Quizás le dio cáncer, por eso quizás fue una casualidad, pero lo que sí es un hecho es que quien haya puesto a Hugo Chávez ahí es responsable de lo que sucedió en Venezuela en ese tiempo. Yo entiendo que también existe el engaño por parte de los que están manipulando las votaciones, etcétera, pero bueno, eso no lo podemos resolver nosotros, que ellos vean eso, nosotros veamos nuestra responsabilidad de votar. ¿Alaban a Dios? Amén. Muy bien. ¿Qué tan correcto es votar por una mujer que está postulada para presidenta de mi municipio? Esto contrastado con hombres postulados que son corruptos y que tienen mala fama. ¿Cuál sería la mejor decisión? Pues los cristianos, en la enseñanza que hemos recibido en esta iglesia, sabemos que no es correcto tener una mujer como líder, pero en temas espirituales, aquí estamos hablando de temas políticos. Y es un dilema, porque si yo tuviera que escoger entre un presidente hombre y una mujer presidente, yo escogería un hombre, no solamente por cuestión religiosa, sino por otros puntos que ahorita no quiero mencionar. Pero si tuviéramos 3 hombres que, según nuestro criterio, después de haber analizado su carrera, su vida y demás, no fueran lo mejor para el país y tuviéramos una mujer que tuviera mejores propuestas, una carrera más limpia, fuera alguien más confiable, yo no le veo ningún problema en que se vote por esa mujer. Porque no estamos escogiendo una pastora, estamos escogiendo a alguien que dirija al país y que a fin de cuentas, tú sabes que los 3 poderes trabajan en conjunto. Sí. No es solo la presidenta, por lo menos en las democracias es el poder ejecutivo, el presidente, más el poder legislativo, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, más el poder judicial. Entonces, en realidad no es una sola persona. Es un conjunto de personas. Así que esa sería mi recomendación, porque tenemos que adecuarnos al tiempo que estamos viviendo. En Israel se vivió, explicábamos y analizábamos ahí en el programa de Bajo Análisis el miércoles, los diferentes tipos de gobiernos que la Biblia menciona. Se mencionan todos, pero el gobierno que tuvo Israel en sus inicios, una teocracia. Dios gobernando directamente a su pueblo a través de un profeta. ¿A cuántos de ustedes les gustaría tener hoy una teocracia? Levante su mano. Lo siento, pero una teocracia no se puede tener hoy en día. No tenemos un profeta al cual Dios le hable. Las condiciones en que vivió Israel en aquel tiempo eran diferentes a las que vivimos ahora. Una teocracia no funcionaría. De hecho, hay una teocracia en el mundo muy fuerte, Roma. Roma con su rey, el Papa. Ellos reclaman estar siendo gobernados directamente por Dios a través del Papa. Y no funciona, no es muy buen sistema. Tiene sus beneficios como todo gobierno, hasta una dictadura puede tener sus beneficios, pero hablando en términos espirituales, vea nada más quién es Roma. Entonces hablamos de la teocracia, hablamos de la monarquía, hay 2 tipos de monarquía. La monarquía absoluta y una monarquía condicionada, donde el rey no gobierna por sí mismo, sino requiere consejeros. Ese es el tipo de monarquía que tenía Israel, una monarquía condicionada, donde había quien le impidiera al rey tomar una decisión objetiva y por él mismo sin tomar a nadie en cuenta. Esto es así, punto, no se discute. Sino que el rey era asesorado
por sacerdotes, consejeros. Este rey joven, Joás, el que fue rey a los 7 años, Joás, la Biblia nos dice que él gobernó, uno de los mejores gobiernos que ha tenido Israel. Joás gobernó como gobernó, pero la Biblia es muy explícita, gracias al sacerdote Joiada, que estuvo asesorándolo en todo su reino. Así que no contamos con eso. No se ilusione con una teocracia. Tenemos que acondicionarnos al tiempo que estamos viviendo y pues vamos a tener que, los cristianos, adecuarnos a la democracia e intentar hacer un buen trabajo en colocar a lo que cada uno de nosotros consideremos la mejor opción que tenemos para el próximo gobierno, si Dios nos deja vivir los próximos 6 años. Esta nota dice, como cristianos, cuando nosotros hemos oído sobre los candidatos que ellos o entre ellos se comprueban que son o han hecho muchas cosas malas y nosotros aún sabiendo así votamos. Sabiendo eso, ¿votamos o debemos de votar aún así por ellos? Sé que es difícil porque algunas acusaciones que se hacen unos a otros llegan a ser ciertas, otras llegan a ser exageradas. Entonces, va a ser muy complicado encontrar a alguien a quien no se le señale algo. Pero escojamos lo mejor que haya. Hay algunos de ellos que tratan de defenderse de las acusaciones, escuchemos también la defensa. Todo esto es un análisis que va a llevar días, no es cuestión de leer ahí 1 hora y después de leer 1 hora o escuchar un video, una entrevista, decir este es el bueno. No, hay que escuchar el lado negativo, el lado positivo, y de todo eso vamos a sacar la mejor conclusión. Es como cuando una mujer se va a casar y tiene 3 candidatos y los 3 están papuchos. ¿Qué tiene que hacer ella? ¿De Tin Marín? No casarse, dice el hermano. Pero eso lo dice por experiencia. Va a tener que analizar a los 3 a conciencia y dice, Tomás tiene una profesión, él estudió química, es un químico, él es un obrero y él no trabaja, vive con su mamá. Ya tiene ahí ya algo para ver cuál le conviene más. ¿Sí? Este está guapo, pero es burro. Este no está tan guapo, pero es inteligente. Y este está más o menos, pero es una persona muy amable, muy atenta, tiene buenos principios, fue educado en buen hogar, se analiza. No crea que toda mujer es como las de Progreso, las de la Ciudad de México, que se van detrás del primer galán que se les atraviesa. Hay mujeres inteligentes que piensan quién me conviene. Como dice el hermano William Branham en el mensaje Escogiendo una novia, quienes sacrifican belleza por quedarse con carácter, un buen carácter. Va a ser lo mismo, ahora vamos a tener que analizar cuál es el que nos conviene y entre lo que revisemos, hacia eso nos vamos a inclinar. Alaban a Dios. ¿Qué tanto un cristiano puede involucrarse o hasta qué punto le es permitido participar en la política? Esta pregunta la abordamos el miércoles. Y mi respuesta a esta pregunta fue, siempre y cuando el que se involucre en la política no tenga un ministerio como el del pastor, el evangelista, el maestro, el apóstol. Un predicador del evangelio no debe de inmiscuirse en esos temas porque él tiene una tarea especial y su tarea es darle vida eterna al mundo por medio de la palabra de Dios. Entonces,
yo no podría involucrarme en un puesto de política. Yo no sé qué hacía el reverendo Martin Luther King al frente de aquellas marchas, que sus logros por la gente de color fueron excelentes. Creo que también es uno de los hombres que más podemos admirar, siguiendo los pasos de Mahatma Gandhi, porque tomó su filosofía de lograr sus metas por medio de la no violencia. Está bien, yo le aplaudo, pero era un predicador, y yo creo que un predicador no tiene nada que hacer en esos asuntos. En los 20 del siglo XX, esto es en los 1920, otro predicador bautista, Tomás C. Douglas, un gran hombre inteligente, capaz, un excelente orador, pero lamentablemente era predicador bautista y al mismo tiempo era un activista socialdemócrata. Entonces yo no creo que un predicador tenga que inmiscuirse en asuntos de política. Si es un cristiano ordinario y quiere postularse, si es un cristiano ordinario y quiere ayudar en las casillas, en el conteo de votos, etcétera, no hay ningún problema. Todos son servicios a la comunidad, servicios al gobierno. No le vería yo ningún problema si un cristiano ordinario participa en eso. Esta pregunta dice: hermano, ¿está mal recibir despensas de los partidos por una copia de nuestra credencial de elector? Hay una táctica. México se ha distinguido por muchos años en que el voto se compra a través de ¿qué? De esas famosas despensas, de artículos para el hogar, una televisión, una licuadora, de material para construir tu casa. Anteriormente había más descaro en esto. Esto es: te lo damos, pero queremos tu voto. Ahora hay un poquito más de cautela y disfrazan la ayuda. Yo no le veo ningún problema en recibir la despensa si yo no me comprometo con dicho partido. Pero si yo voy a quedar vendido, comprometido, yo creo que sí sería mejor que no reciba la despensa. Sería mejor no recibir la despensa y que el próximo gobernante nos baje los precios de la canasta básica. Eso sería mucho mejor. No me des despensa, pero pues bájale al huevo, bájale al arroz, bájale a la tortilla. ¿Alaban a Dios? Bueno, no quiero hablar más. Creo que es muy evidente las trampas, los trucos, las manipulaciones, el engaño. Hemos sido víctimas por décadas, desde que fuimos libres del porfiriato, que supuestamente es a lo que apuntaba el nacimiento de este partido muy famoso que supuestamente nos liberó. Nada más fue cuestión de tiempo para regresar a lo mismo. Entonces todos entendemos el modus operandi de estos sistemas. Esta pregunta dice: hermano, ¿está mal que yo acepte recibir dinero por el hecho de reunir copias de la credencial de elector? Es exactamente lo mismo. En un caso es despensa, en otro caso es dinero. Incluso hay quien puede llegar más lejos y decir: me comprometo a darte una plaza. En México una plaza equivale a una planta de trabajo, una base de trabajo. Me comprometo a darte esto, y pues en la desesperación hay quien agarra aquello. Por un lado, no los justifico, pero los entiendo, porque pues hoy en día tener una plaza, una base de trabajo es muy difícil en el país. Entonces, cuando llega una oferta de este tamaño, pero es exactamente lo mismo. Nos dejan aquí una nota al final: hago estas preguntas porque me lo han ofrecido, no acepté porque hasta donde sé es un delito electoral. Sí, es algo que se condena y se hace al mismo tiempo frente a todos, lamentablemente. Y no hay quien diga nada. ¿Por qué? Porque es muy difícil ahorita parar este sistema. Muy bien, hermanos, pues espero que cumplan con su responsabilidad como ciudadanos. Esta nota dice: pero si recibimos despensa del partido,
que creemos que es el correcto, ¿ahí no nos están comprando el voto? Podría parecer que, siendo que de todas formas yo iba a votar por ese partido, no están comprando mi voto, pero sí lo están comprando. Porque yo no necesito que se me estimule para escoger a la persona indicada. Y si alguien terminara diciéndome, si supiera por quién voy a votar, pero de todas maneras vas a votar por eso, ok, déjame primero elegir a mi presidente, a mi candidato, y ya después me ayudas, pero ahorita no quiero ayuda de ese tipo. Tenemos que elegir sin ser motivados, sin ser empujados hacia alguien, no. Tenemos que elegir, como ya lo mencioné, por convicción. Podemos citar muchísimas escrituras de los tipos de gobierno que han llevado en su tiempo al cristiano o al judío de su época a sufrir. Hay mucho material sobre esto, pero mejor estén al pendiente del material que vamos a subir. Son 3 horas de programa de bajo análisis. Entonces, el que lo saquemos poco antes de que lleguen las elecciones es para que logremos dar en el blanco, lo mejor que podamos, dar en el blanco en las próximas elecciones. También creo que Colombia está en 17 votan en su segunda vuelta. 17, el día 17. Ellos están más cerca de nosotros. Y tal vez otros hermanos, nuestro hermano de Costa Rica, los hermanos de Venezuela, los otros hermanos que nos sintonicen, quizás ellos no estén en vísperas de elecciones, pero tarde que temprano les llegará la fecha de votar, pues espero que este tema les ayude. Pónganse de pie, hermanos.